Muchas gracias a la Red Académica de Finanzas por la invitación, a Sumer por ofrecernos este espacio y hacer toda la coordinación del evento. Como mis antecesores acá, estoy muy agradecida de que se generen estos espacios para hacer estas discusiones que permitan desarrollar el mercado de derivados en Colombia. Entonces, todo lo que podamos contribuir a eso, pues estamos listos siempre. Ahora, yo estoy en Exem y Exem es el administrador del mercado. Y ustedes se preguntarán, pues aunque llevo mucho rato también en academia y con el tema de derivados, pero yo estoy hoy representando el mercado eléctrico. Entonces, si yo les cuento que el precio de la electricidad hace un mes era de 150 pesos por kilovatio hora, y en ese mismo mes pasó de 150 pesos y llegó a 470 pesos el kilovatio hora en un mes. Entonces yo creo que entienden por qué estoy acá hablando de derivados, porque es el interés del mercado eléctrico de buscar alternativas de gestión de ese riesgo de mercado, y detrás del riesgo de mercado todos los otros mercados. Hernán Alzate era muy claro con eso. No solo es el riesgo de mercado el tema de los derivados, es el riesgo de crédito, sobre todo el riesgo de crédito de contraparte, que uno no sabe realmente las condiciones de su contraparte, nadie sabe. Tenemos unos casos, particularmente en energía, muy tristes como el de Enron, que era la supercompañía y dejó a medio mercado en problemas de cumplimiento de sus obligaciones. El otro medio no quedó en problemas por lo que explicó Felipe anteriormente, y esto es esa infraestructura que se construye en un mercado organizado, que es bien importante. Para darles más datos y motivar la razón de venir hoy a compartir este tema con ustedes, la volatilidad diaria del precio de la electricidad del 2000 al 2010, me refiero a la volatilidad diaria, fue 10%. ¿Sí? Entonces, para aquellos que les gusta especular, pues es el sitio donde uno debería estar, ¿no es cierto? Porque la especulación produce más frutos siempre y cuando la volatilidad sea alta. Pero para la gestión de riesgo, ya pensando desde el punto de vista de la cobertura, pues ciertamente es un problema que hay que resolver, esa volatilidad. Pues un industrial que tiene que usar la electricidad, que es uno de sus principales insumos, el que vende la energía, el que la distribuye, cualquiera de ellos no puede operar una compañía con una volatilidad de esas, sujeta a una volatilidad de esas. Entonces, lo que yo les voy a contar acá es lo que el mercado eléctrico ha venido haciendo desde prácticamente el 95 que se originó el mercado eléctrico, para resolver ese tema de cómo gestionar el riesgo de precio, y también a plantear unas inquietudes de cómo podría hacerlo mejor con instrumentos que hoy existen y con otras cosas que se están discutiendo para el desarrollo del mercado. Paola, ¿tú me facilitas ¿quién me pasa la presentación? Está acá. Perdón. No lo vi. Gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, comencemos porque el mercado eléctrico no es el mercado de todos, no es un mercado muy conocido por todos, aunque todos usamos electricidad en nuestros hogares, por lo menos. Voy a empezar haciendo una pequeña explicación de cómo funciona el mercado eléctrico, pero no crean pues que esto es un curso de mercado eléctrico, vamos a hablar de derivados. Entonces, el sector eléctrico hoy es un sector con unas condiciones, digamos, de avanzada para lo que es los mercados eléctricos en Latinoamérica. Pero antes de que estuviera la estructura actual, por allá estamos hablando de 1991 y 92, pues todos ustedes, aunque estén muy jóvenes, la mayoría, creo que se acuerdan del apagón de la época Gaviria. Entonces, ese apagón de esa época no fue más que un efecto de un sector que no estaba en buenas condiciones. La infraestructura no estaba bien, la generación no era suficiente, la operación y administración del mercado no existía, no había mercado.
Bajo esas condiciones, las mismas empresas se administraban financieramente de una manera muy cuestionable y el sector estaba en muy malas condiciones, inclusive al gobierno le tocó pues rescatar buena parte de lo que pudo rescatar. Luego vinieron las leyes 142 y 143 en 1993 y 94 y establecieron lo que es la estructura hoy. Esa estructura de hoy está basada en unos sectores que están en competencia y otros que no. Están en competencia los que producen la energía, los generadores. Entonces, cualquiera puede ser generador en Colombia, lo que tiene que hacer es construir una planta de generación, sea hidráulica, sea térmica, y registrarla como un activo en el mercado y ahí puede empezar tanto a operar como a vender energía. Entonces, total competencia. Lo que pasa es que muchas de esas inversiones son muy cuantiosas. Ustedes oyen hablar de proyectos hoy como el de Hidroituango, que va a ser de 2.400 megavatios de energía. Eso es un montón, va a ser de hecho la planta más grande generadora en Colombia, y la inversión que eso necesita es de mucho dinero. Entonces, las inversiones, sobre todo en el sector hidráulico, han sido muy cuantiosas y bueno, luego no las hace cualquiera, ¿no es cierto?, sino alguien que tenga muy buena posibilidad de financiación, de estructurar un proyecto. Luego, la generación, la consecuencia de eso ha sido que la generación tiene una estructura hoy un poco oligopólica de unos pocos generadores muy grandes, digamos unos 6, y de ahí en adelante pues hasta completar un número de 47 ya con plantas más pequeñas. Los precios de esa generación son libremente acordados, ahora vemos cómo los ofrecen y en qué espacios hacen esas transacciones. Y lo otro que se incluye como una fuente de generación es lo que podamos importar de otros países. Hoy tenemos transacciones internacionales con Ecuador y Ecuador funciona como otro productor más y también como otra demanda más para cuando nosotros les exportamos a ellos. Entonces es un mercado totalmente acoplado con Ecuador, y con Venezuela pues le exportamos, pero a través de un agente en Colombia que siempre y cuando, pues cuando Venezuela está cumpliendo con sus obligaciones le exporta y cuando no, pues le deja de exportar. O puros, y cualquiera puede ser comercializador en Colombia, ¿sí? Cualquiera se puede registrar como comercializador. Entonces son sectores que se han preocupado mucho, o la ley mejor dicho, se ha preocupado mucho porque haya la libre entrada de todos a este sector para que haya competencia. Ahora, esos comercializadores, el precio que cobran por su comercializador, por su energía comercializada, es a los usuarios que llamamos los regulados, que son todos nosotros en las casas y las pequeñas empresas, o sea, los que tienen unos consumos bajos de energía, pues nos cobran una tarifa que la fija el regulador, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esa tarifa está compuesta pues por el costo de la energía, que es básicamente a cómo se la compró el generador, más los servicios de comercialización, porque hay que ir a tomar la medida de cuánto se gastó usted y facturarle y cobrarle, sobre todo el recaudo de cartera. Yo creo que por eso es sobre todo que se ganan la plática los comercializadores. Entonces, eso en cuanto al usuario regulado. En cuanto al usuario no regulado, pues eso sí se supone que tiene unos consumos más o menos altos, que tiene un cierto poder de negociación en consecuencia, y pues que se sienta con el comercializador a definir a qué precio va a comprar la energía, pero no es una tarifa fijada por ningún regulador, sino que es libre, lo que pueda negociar con el comercializador o comercializadores que hay. Entonces, esos son los principales dos tipos de usuarios que hay en el mercado colombiano. La cuestión es que sea vía tarifa por cómo compra la energía el comercializador, o sea vía negociación directa, pero que dependerá de las condiciones del mercado, pues para el usuario es fundamental que el comercializador negocie bien su energía, ¿sí? Entonces, que adquiera la energía a unos precios eficientes, porque de lo contrario, entonces se va a ver en situaciones, y pues los que estén leyendo los periódicos por estos días habrán visto
la cantidad de noticias que han salido con relación a que cómo es que los usuarios de ciertas regiones del país van a estar pagando precios de energía de 450 pesos el kilovatio, o sea, 3 veces, insisto, lo que estaban pagando hace un mes. Entonces, es muy importante, digamos, la gestión de riesgo del comercializador no es para que el comercializador no se quiebre, ¿sí? Es para que los usuarios del comercializador tengan acceso a una energía a unos precios eficientes. Entonces, por eso es bien importante esa gestión de riesgo, en particular del riesgo de precio. Y no solo del riesgo de precio, sino también del riesgo de crédito, porque bueno, yo hice un contrato y conseguí la energía muy buena. La tengo a 140 pesos o 150, 140 estaba el precio promedio en contratos hasta hace muy poquito, ya está en 150. Entonces llegó la época de los precios de 460 y yo me siento muy bien servida porque no me van a tocar esos precios tan altos, ¿sí? Pero resulta que el comercializador no puede seguir atendiendo ese contrato y me manda una carta diciendo, ¿sabe qué? Resulta que yo sí le había ofrecido a usted ese precio de 140, pero es que usted sabe que el precio, ha leído los periódicos, está en 460, 470 pesos, entonces yo ya no le puedo sostener ese precio, entonces le voy a subir el precio de la energía. Y entonces viene a materializarse ese riesgo de contraparte, o sea, si mi comercializador que me ofreció la energía en unas condiciones me va a poder cumplir realmente cuando los precios están a 460 o no, ¿sí? Entonces, vuelve y juega. El tema de los derivados es un tema que surgió para cobertura del riesgo de precio, pero detrás de eso hay toda una infraestructura en derivados que se negocian en mercados organizados que hacen que esos derivados ofrezcan una mucho mejor gestión del riesgo, porque no solo cubren el riesgo de precio, sino que cubren el riesgo de contraparte, y eso es fundamental. Y cuando hablo de mercados organizados, hablo de sistemas de negociación respaldados por cámaras de riesgo, toda esa estructura que nos explicaban ahora en la bolsa. Entonces, ese es el punto hacia donde va a dirigirse esta charla con ustedes. Entonces, estos señores están totalmente sujetos a esos riesgos. ¿Qué pasa con los otros, de los cuales voy a hablar un segundo y nada más? Distribución y transmisión tienen un cargo. El regulador analiza cuál es su WACC, cuál es el costo de su capital, y de acuerdo a ese costo de capital les remunera. ¿Cuánto? ¿En qué medida? Pues en la medida en que hagan inversiones en activos que se llaman redes de transmisión o redes de distribución, ¿sí? Entonces, ahí no hay, digamos, la competencia es para ganarse un proyecto, ¿sí? Para poderlo hacer. Cada uno llega con sus ofertas, el que la ganó y de ahí en adelante es monopólico porque tiene garantizado por 20, 30 años un cargo fijo. Bueno, y para poner de acuerdo y organizar todo esto, pues está la operación del sistema eléctrico para coordinarlos, para que el generador genere cuando debe generar, porque generan todos al tiempo, el sistema sencillamente se apaga, las redes no aguantan toda la energía al tiempo, y para administrar el mercado de energía mayorista. Y eso es lo que hacemos nosotros en ICSEM, que antes era una función de ISA, entonces siempre nos identifican mucho y seguimos siendo parte pues, del grupo ISA. Bueno, la generación en Colombia, ¿cómo es? La generación es hidráulica en un porcentaje que no alcanzo a ver. Esto es en cuanto a la capacidad, lo que está construido, 67% hidráulica. Hidráulica quiere decir que depende de si hay agua o no hay agua en los embalses. Los embalses nuestros no aguantan mucho agua, no tienen mucha capacidad de embalsar. Entonces, más que si hay mucha agua o no hay mucha agua, es si llovió o no llovió, lo que hay que preguntar, ¿sí? Y cuando vienen anuncios como el de que va a haber un niño, que ustedes saben que llega un calor terrible, porque eso es un calentamiento de las aguas del Pacífico, pues cuando sucede eso, se embalsa muy poquita agua, hay muy poquita agua, y esa es la razón por la cual los precios pasaron de 150 a 460, 470 pesos. Entonces, esa es la historia de los hidráulicos. En un país que es muy hidráulico, como el nuestro, como Brasil, como el mercado nórdico, la volatilidad es muchísimo más alta por eso, porque depende del clima. Térmico es distinto.
El térmico depende del precio del gas natural o del carbón o de los líquidos, el fuel oil o el diésel, lo que utilice para producir, que también son variables, son commodities y tienen una volatilidad importante, pero no es pues lo mismo de la variabilidad del agua. Entonces, países que son más térmicos, como es el caso de Estados Unidos, pues digamos el precio es muy volátil, pero no lo es tanto como acá. En cuanto a la demanda, ¿cómo se comporta? Que es el otro lado de la historia, esos son los que ofrecen y sus penurias. Los que compran, ¿qué pasa con ellos? La demanda, aunque aquí pareciera mucha volatilidad, realmente es una fluctuación 2-3% en lo que fluctúa la demanda en el caso colombiano. Digamos, es altamente predecible, y lo otro es que es bastante inelástica. Inelástica en el sentido de que así venga niño y la energía esté muy costosa, antes peor porque está haciendo mucho calor y hay que prender el aire acondicionado, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes se pone peor la demanda. La demanda no va a ceder, no se va a volver menos porque el precio esté muy alto. Usted de pronto paga un foquito o dos en la casa y algo hace, algo trata, pero a punta de eso no vamos a arreglar que la demanda baje sustancialmente cuando el precio sube. Entonces la demanda se queda donde está y no se mueve. ¿Sí? Entonces depende mucho de la oferta para formar el precio. Bueno, ahora, esa energía eléctrica, ¿cómo se transa en el mercado? Pues están los generadores y están los comercializadores. Estos señores hacen unas contrataciones de largo plazo, que son más unas coberturas como, oiga, asegúreme que el precio al que usted me va a entregar la energía, a vender la energía durante el próximo año 2015 es de 150 pesos. Entonces, como tratando de fijar el precio entre ellos. Son contratos de largo plazo, entre comillas, porque el largo plazo es 1 o 2 años, porque con esa variabilidad no se acostumbran contratos de más largo plazo. Y lo que no se haya negociado en mediante esos contratos de largo plazo, pues toca conseguirlo en lo que se conoce como la bolsa de energía, que no es bolsa en el sentido de la bolsa que maneja el doctor Iván o Felipe, que se acaba de ir, sino es un nombre que le ha puesto el público en general. Allí lo que sucede en la bolsa de energía es simplemente que las cantidades que yo quedé con excedentes como generador para vender, pues voy y las vendo en bolsa. Y cuando necesito, me quedo faltando energía, pues voy y la compro en bolsa. ¿Quién hace esas cuentas? Las hace el administrador del mercado, nosotros. ¿Y cómo las hace? Todos los generadores venden toda su energía en el mercado spot. Ellos no pueden esconder cantidades, ellos no pueden decir, Guatapé no puede decir mañana, vea, yo solo tengo 600 megavatios, pero yo me siento como con ganas de ofrecer apenas 200, porque eso es un problema, porque si ofrece 200, entonces el precio para arriba. Entonces están obligados a ofrecer toda su capacidad, los generadores. ¿Y qué pasa con la demanda? La demanda calculamos como que se necesita atender toda, por supuesto. Entonces, toda la energía se transa, la energía física se transa en la bolsa de energía, que en realidad es un pool, ese sería el nombre correcto. Toda la energía va allá, toda la que se compra, toda la que se vende, allá va a dar. Ahora, cuando vamos a liquidar la bolsa, el administrador del mercado sí va a tener en consideración esos contratos de largo plazo que utilizaron de cobertura. Entonces vamos a mirar ya agente por agente. Bueno, usted generó 100 y tiene contratos de venta por 80, entonces esos otros 20 se los voy a liquidar a precio de bolsa, y los 80 que tenía contratado, pues a como tuviera el contrato. ¿Sí? Y ese ejercicio lo hacemos todos los días. Es un mercado diario y es el mercado que nosotros llamamos el mercado spot. El precio spot del mercado se forma inclusive para el día siguiente, porque las ofertas para generar llegan desde el día anterior a las 8 de la mañana. Y se hace la casación, obviamente con una demanda esperada, para ver quiénes son los generadores que van a salir despachados, o sea, los que tienen que generar a partir de las 0 horas del día siguiente. Todos estos mercados son day ahead por obvias razones, ¿no es cierto? Hay que programarlos desde el día anterior.
porque el día empieza a las 00 y todo el mundo tiene que saber a qué horas tiene que generar y bueno, la demanda real, si la sabremos, es al final del día. Cuando cruzamos esa generación con la demanda real es que nosotros obtenemos el precio de bolsa. Entonces, cuando ustedes oigan hablar del precio de bolsa de la electricidad, ya ese sí es cruzado contra la demanda real del día, pero es un precio que obviamente solo sabemos al día siguiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, estos señores hoy por hoy transan, sean mediante contratos que son, insisto, principalmente coberturas, porque toda la energía física se transa en Colombia en el mercado spot, todos los días de la vida. Y esa es la forma como los comercializadores obtienen su energía y va a los usuarios finales, que son regulados y no regulados, como ya les expliqué. Acá está la formación del precio. Este es el ejercicio que hacemos diario, de hecho lo hacemos horario, para formar el precio. Entonces, la oferta, los generadores, tienen que decir, insisto, toda su capacidad. Lo único que podrían decir es, vea, no estoy indisponible porque se me dañó no sé qué cosa allá en la planta. O sea, tiene que ser cosas de fuerza mayor para que ellos no ofrezcan toda su capacidad. Pero eso sí dicen a qué precio la quieren vender y ese precio es libre, eso no es costo marginal como en muchos mercados, muchos otros mercados no, acá es, diga cómo la quiere vender. Entonces, y los vamos organizando por orden de mérito. Este quiere vender toda esta cantidad de energía, la que tiene disponible, la quiere vender a este precio y así sucesivamente por orden de mérito. ¿Y dónde llega la demanda? Yo les decía, es inelástica, una línea recta así. La demanda para cada una de las horas, entonces la tenemos estimada y luego cuando se calcula el precio de bolsa, ya sí es con la demanda real. Y bueno, siendo esta la demanda y siendo esta la curva de oferta, pues este es el precio, ¿no es cierto? Para cada hora. La demanda va cambiando cada hora. El precio de oferta sí es uno solo para todas las 24 horas del día siguiente. Ofertan un solo precio, en varios otros mercados ofertan para cada hora, acá no, un solo precio para las 24 horas y la demanda va cambiando, entonces por eso acá liquidamos la bolsa horaria, acá hay un precio cada hora. Entre una y otra cosa, de las transacciones que se dan en el mercado eléctrico, pues lo que tenemos es esto de lo que les hablaba comenzando la charla, la volatilidad del precio de bolsa del mercado spot, o los contratos, ¿sí? Los precios de contratos para usuarios regulados y para los no regulados, ¿sí? Con una curiosidad en el caso colombiano, y es que acá el usuario regulado, o sea, el de la casa, paga más que el industrial. Normalmente los usuarios domésticos son más cuidados por los reguladores para más beneficiados. Bueno, ahora, ese riesgo de mercado que enfrentan los generadores parte de les decía, de sus ventas de electricidad en contratos. Ahí es donde empieza todo, empiezan sus compromisos en firme, que esperamos que los honren, pero no hay cámara de riesgo para que diga que los van a honrar. Ahora, ese generador se enfrentará con las condiciones de generación que se le vayan enfrentando. Entonces, que vino niño y a lo mejor vendió todo esto de electricidad, pero apenas alcanzó a hacer esto de generación, ¿sí? O a lo mejor una niña, como tuvimos 2 niñas seguidas, y puede generar todo esto. Entonces acá le faltó, acá le sobró, ¿sí? ¿Dónde está el riesgo de mercado? Acá, en este caso, queda comprando en bolsa y en este otro caso queda vendiendo en la bolsa de energía. Tanto compras en la bolsa de energía como ventas en la bolsa de energía, pues es sujetarse a esa volatilidad de la que les hablaba y de ahí la importancia de cubrir el riesgo. Para el caso de los comercializadores, el que tiene que comprar la energía, entonces tiene una demanda comercial, puede ser también que haya vendido en contratos, el comercializador no tiene restricción, si quiere puede vender lo que no tiene, no hay problema. Simplemente que si se excede, entonces si compró en contratos menos, le va a tocar comprar en bolsa el resto. Si compró en contratos más de lo que es su demanda comercial y sus compromisos de venta en contratos, pues le toca vender en la bolsa de energía y vuelve y juega en ambos casos, riesgo de mercado y a ver cómo se cubre. Entonces, ¿cómo se cubre?
las mismas tres opciones a las que nos enfrentamos todos cuando empezamos a plantear una cobertura de riesgo financiero. Primero, a ver, miremos si yo puedo recurrir a una cobertura natural. El agente integrado, aquel que genera y comercializa también, esos agentes integrados son agentes especiales que sobreviven de antes de la ley del 93, pues en parte tienen una cobertura natural, ¿no es cierto? Porque tienen para vender y tienen para comprar. Entonces son posiciones contrarias en el mismo subyacente, se da lugar a una cobertura natural. O una cobertura operacional. Yo tengo una planta de ciclo combinado, o sea, soy un térmico, pero los líquidos, el fuel oil, el diésel, están a unos precios altísimos, yo puedo producir también con gas. Si tengo gas, pues más bien opto por cambiar la estructura de mis insumos para pasarme a un combustible que sea más económico. O lo que pasa la mayoría de las veces en Colombia, que es justo al revés. Si yo no tengo gas, porque tengo solo unos contratos interrumpibles, porque el gas todavía es un mercado que está por organizar, entonces pues recurro, no tengo de otra, tengo unos compromisos, pues recurro a líquidos para generar, sabiendo que me va a costar más. Finalmente, está el tema de las coberturas financieras, más que instrumentos financieros, coberturas financieras. ¿Cómo las hace hoy en el mercado? Ya les expliqué, con contratos bilaterales, ¿sí? Entre ellos directamente. Y lo otro que existe hoy en el mercado, que de pronto es lo que menos se conoce, son los futuros de electricidad, que ya en la presentación de la bolsa lo veíamos. Ahí en Derivex lo que está ofreciendo hoy son futuros para cubrir el precio de la electricidad. Vamos a hablar de ellos dos y alguna otra sugerencia para la gestión de riesgos. ¿Qué pasa con los contratos bilaterales como instrumento de cobertura? Miren, la cultura de cobertura, yo creo que de las más antiguas que existe acá en Colombia y más profundas, es la del sector eléctrico. Desde el 95 existen esos contratos financieros para cubrirse. Y digamos, tanto generadores como comercializadores son muy conscientes de eso y se cubre más o menos un 80 o un 90% en general de lo que necesitan cubrir, ¿sí? Sea de su demanda o de lo que esperan generar. Pero eso fue en el 95, cuando no existían cosas como la Ley de Mercado de Valores del 2005, la Ley 964 del 2005, que estableció que pues, se podían transar los derivados estandarizados de los que trataba la presentación anterior y que podía existir una cámara de riesgo y unos sistemas de negociación bajo unas ciertas condiciones. Entonces, toda esa estructura la creó la ley en el 2005, pero hoy no se usa para la negociación de los contratos. Esos contratos bilaterales son negociaciones entre las partes, cero estandarizados. Si miráramos características así como con un zoom bien alto, diríamos hay 39 clases de contratos registrados en el mercado, 39. Pero si yo hago el zoom más bajito, puedo decir que hay 400 tipos de contratos, o sea, 400 distintos contratos en el mercado eléctrico. Entonces viene la historia del jugo de naranja que contaba Felipe, ¿sí? A todo el mundo le gusta distinto y esos mercados, por supuesto, liquidez no tiene ninguna. Entonces, cuando un generador se ve abocado a la siguiente situación, vea, yo vendí a 2 años a 150 pesos y empiezo a ver que si no hubiera vendido en bolsa, la electricidad se está vendiendo a 460 pesos, ¿sí? Que yo hubiera podido hacer mejores contrataciones a otros precios para estas épocas, pues lo único que puedo hacer es observar cómo eso sucedió y hacer nada, porque ese contrato no lo puede deshacer, ¿sí? No puede cerrar su posición porque son muy pocos líquidos, porque cada uno lo hizo a su gusto, sin ninguna estandarización. Entonces a cada uno se tiene que aguantar su posición hasta que la cumpla, hasta que se acabe el contrato, ¿sí? Eso es un problema muy serio. Uno en el mercado estar viendo que hay oportunidades que uno podría cambiar su portafolio, actualizarlo a las condiciones del mercado y no lo puede hacer, ¿sí? Entonces ese es el problema de los no estandarizados y por qué se insiste tanto en el tema de liquidez.
El otro tema es el riesgo de contraparte, en el que ya he insistido bastante. En esos contratos bilaterales, entre ellos los negociaron, se demoraron varios meses para negociarlo mientras lo firmaban. Los para el mercado regulado tienen que ser por oferta pública, o sea, ustedes tienen que llamar y se le puede aparecer cualquiera. Y cualquiera es la contraparte que sí le va a cumplir y el que no le va a cumplir. Porque usted tiene que asignar esa licitación al menor precio. Le dice la norma para el mercado regulado, que es por tarifa. Entonces, el que le ofreció el menor precio puede ser uno que sí paga, un comercializador que sí paga y uno que no paga. ¿Sí? Y usted no puede diferenciarlos. Entonces, el riesgo de contraparte está todo en estos contratos bilaterales, totalmente presente. Formación de señales de precio eficientes a largo plazo. Yo voy a salir a contratado del 2015 y ¿de dónde saco información para saber a cómo debe valer la energía del 2015? De este mercado no, porque los contratos bilaterales son entre ellos y el precio no se publica. Lo que nosotros como administradores de mercado publicamos es un precio promedio de a cómo contrataron todos el mes anterior. O sea, nada que sirva para contratar el 2015. ¿Sí o no? Entonces, esa es la realidad de ese mercado hoy. Y pues mecanismos, plataformas donde uno pueda estar obviamente observando precios, y más allá de eso un administrador de mercado que esté diciendo si esos precios pueden ser o no. Cuando ustedes van a negociar a una bolsa y a la bolsa le parece que usted está manipulando el precio, que usted está haciendo cosas que no son, ella puede actuar. Cuando en el mercado de spot ocurren, de electricidad específicamente, ocurren cosas que no hacen sentido en el mercado, pues el administrador del mercado, que en este caso somos nosotros, pues nos toca decirle a la Superintendencia de Servicios Públicos: revise, mire a ver. No tenemos la potestad, como sí la tienen en las bolsas, pero sí, hay un administrador del mercado activo revisando qué pasa en el mercado, y si algo no se ve bien, pues está gestionándolo. Un administrador del mercado no está allí simplemente para publicar información de lo que se produce en el mercado, está para mucho más que eso. Y eso existe en mercados organizados, esa normatividad. Y bueno, el ejercicio de poder de mercado, que puede resultar obviamente de una estructura oligopólica, por lo menos por el lado de la oferta. Entonces, con todas estas condiciones, para lo que hoy son las coberturas que utiliza el mercado, que fueron muy buena idea en 1995 cuando se crearon, pero que una vez los mercados, sobre todo el financiero, ha evolucionado tanto, ya no se ven tan bien. ¿Sí? Entonces, entre el mercado de corto plazo, donde yo solo puedo saber qué va a pasar de aquí a mañana, y estos contratos bilaterales, pues claramente esto no se parece a ese ideal de mercados completos que estudiamos en economía. Un mercado completo es aquel donde, si yo quiero y tengo el hígado de aguantarme una volatilidad de un precio que va de 150 a 450 en un mes, pues adelante, mis respetos además. ¿Sí? Pero si yo no quiero, un mercado completo es aquel que me ofrece todas las opciones de cobertura plena, o sea, que yo pueda hacer mi riesgo cero. Eso es un mercado completo, que yo tenga instrumentos en el mercado para hacer mi riesgo cero, ¿sí? Si yo quiero. Y seguramente voy a querer, si yo soy una empresa del sector real, porque es que mi negocio no es financiero, distinto a bancos y entidades financieras, que su negocio sí es comprar riesgo financiero. De todos modos lo cubren muy bien, también ellas, pero sobre todo en el sector real, eso no es para empresas del sector real. Entonces acá falta algo en este mercado para completar. Y esta historia la venimos repitiendo desde hace mucho rato para el mercado eléctrico. No que nos la hayan comprado mucho, pero por eso me gustan escenarios como este, para seguir insistiendo y vendiendo la idea. Entonces, ¿qué es lo que falta? Mercados organizados, donde se negocian productos, pueden ser estandarizados del todo como los futuros, muy estandarizados, o pueden ser menos estandarizados como los mercados OTC. Ese no es el tema acá. Y entendiendo que en el sector eléctrico hay muchas necesidades diversas, entonces tampoco es que tenga que ser el mismo contrato para todo el mundo. ¿Sí? Ahí están los futuros, que es igualito para todo el mundo, pero también unos contratos que se puedan negociar, digamos, en un mercado OTC, pero organizado, o sea, con todas las condiciones de información, de transparencia de un administrador del mercado, un sistema de negociación y de, muy importante, y lo más importante, una cámara de riesgo de contraparte
que se pare enfrente de todos y asuma el riesgo, con esa superestructura que Felipe me hizo el favor de explicarles, entonces no voy a tener que entrar en todo ese detalle, aunque él me copió las mismas diapositivas. Ahorita lo vemos. Ahora, entonces en esa búsqueda, bueno, en este mercado falta algo, ¿no es cierto? Empezamos a buscar, pero empezamos a referenciarnos con mercados eléctricos. No crean que es que nos fuimos a mirar en Wall Street a ver qué hacen o en el mercado del algodón. No, en mercados eléctricos, ¿cómo resuelven este super problema? Y nos encontramos que en los mercados a los que uno mira, a los que se quiere parecer, pues está toda esa misma estructura replicada, parecido o igualito a la que nos explicaron anteriormente. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de España y Portugal. Entonces, pues allá está, estos mercados se fusionaron y España quedó administrando el mercado spot y Portugal quedó administrando el mercado financiero. Entonces, en Portugal queda OMIP, ¿sí? El operador del mercado ibérico, nodo Portugal, eso es lo que significa OMIP, que tiene una cámara de riesgo detrás, OMIClear, y que transa transa productos cuyo precio de referencia subyacente es el que se forma en nivel, el mercado ibérico de electricidad. En Alemania y Francia está dentro de la misma estructura IEX, ECC y FX Spot. En Suecia, Noruega y Dinamarca, este es tal vez el mercado más profundo que hay eléctrico financiero. Está Nasdaq OMX también el clearing y Nord Pool Spot. Estados Unidos, Europa y Canadá, en todos esos países está la bolsa más grande que existe hoy en el mercado, DIC, Intercontinental Exchange. Entonces tiene su sistema de negociación, su cámara de riesgo y compensa productos del mercado de Inglaterra que se negocia en National Grid. En Estados Unidos, que son un montón de mercaditos regionales, como es de imaginarse, el de California, el de Texas, New England, Nueva York, PJM, que es Pensilvania, New Jersey y Maryland, y otros que se están uniendo recientemente, South Pacific Power. Y no ha acabado. En España, a falta de uno hay dos, MEF, Mercado Español de Futuros Financieros, también entró, pero ya no con futuros financieros, sino con OTC, contratos OTC, contratos que hacían generadores y comercializados a través de brokers. Y entonces los brokers, pues lo que tenían que hacer eran muchas preguntas. ¿Usted tiene cupo con este? ¿Este tiene cupo con este? Y si le alcanza el cupo, y etcétera. Todas esas condiciones para ver cómo solucionaba el riesgo de contraparte y si cada contraparte aceptaba el riesgo respectivo. Entonces ellos dijeron, eso es muy aburrido, eso así no funciona, eso no le da liquidez, mandemos esto a cámara de riesgo. Y entonces MEF Power, que así se llama, les ofreció, yo les hago de cámara de riesgo para esas transacciones del mercado OTC, que son contratos menos estandarizados, insisto, ¿sí? Entonces el tema acá no es que tengan que ser todo súper estandarizado, puede ser muy estandarizado, menos estandarizado, pero en todo caso en un mercado organizado. Luego Australia, Reino Unido y Holanda, etc. Entonces dijimos si es como por ahí la cosa. Por ejemplo, esta estructura ya con los tres agentes. ¿Qué sucede? En el mercado spot se transa pues la energía spot, la energía para el día siguiente, y ahí se forma el precio. Ese es el subyacente, sobre el cual se va a transar, van a transar todos los que puedan transar, por lo menos comercializadores y generadores, ojalá también entidades financieras para que le den liquidez al mercado. Entonces, en un sistema de negociación transan todos estos y las operaciones que se cierren acá en este sistema de negociación las envían a la cámara de riesgo para que la cámara de riesgo las acepte, puede aceptarlas o puede no aceptarlas, y las va a aceptar si el que las está enviando pues tiene todas esas garantías de las que nos hablaban previamente. Entonces, finalmente, y está dentro de los límites aceptables por la cámara de riesgo. Entonces, una vez la acepte la cámara de riesgo y la cámara de riesgo se nove, o sea, se haga contraparte de los que negociaron, pues el riesgo tanto de mercado como el riesgo de crédito se vuelven cero, ¿sí? Pero principalmente el riesgo de crédito por la participación de la cámara de riesgo, inclusive
toda la regulación mundial está orientada en esa dirección. Ahorita les cuento sobre eso. O sea, que todo vaya a cámara por esa estructura y esas seguridades que le da a los mercados. Insisto, sean financieros o de commodities, este es otro commodity, solo que este es el commodity más volátil que hay. Esta es la estructura, digamos, un poco más completa de IEX, que es el mercado financiero. Aquí pues están los distintos mercados de Europa continental. IEX, que insisto es mercado de contratos de más largo plazo, pero también está el mercado spot. Allá, inclusive el mercado spot, lo mandan a cámara de riesgo para que les sirva de contraparte. O sea, el mercado de para mañana, hoy al final de la tarde, lo mandan para allá a ver si la cámara les sirve de contraparte. ¿Para qué? Para cubrir las transacciones de mañana. Hasta allá ha llegado la evolución de los mercados. Nosotros no estamos aspirando a tanto, pero lo tenemos en la mira por allá en varios añitos. Porque en el spot también a veces se nos queda dinero por recaudar. Nosotros pedimos garantías, el administrador del mercado EXEM pide garantías bancarias o prepagos, solo eso recibimos, garantías bancarias a primer requerimiento, irrevocables, de todo, pero las pedimos para el próximo mes, para las transacciones del próximo mes. Entonces, cuando una gente se nos queda un rato largo en el mercado, sin cumplir con sus obligaciones, pues se forma cartera, necesariamente porque las garantías no alcanzan. Entonces, aún en el spot es un problema, pero de eso no estoy hablando hoy, estoy hablando de las transacciones más larguitas. ¿Quién completa esta figura acá? Están los operadores del sistema, porque en estos otros mercados, sobre todo en los europeos y los norteamericanos, también hay una entrega física de la energía en varios de esos contratos. O sea, varios de esos contratos, sean OTC o futuros, tienen la opción de al final decir si va a entregar la energía o no. Y si la va a entregar, entonces hay que decirle al operador del sistema, porque ese es el que dice por dónde se entrega la energía, cómo se entrega la energía. Y esos operadores del sistema son estos. Pero básicamente es la misma estructura tripartita de se negocia en un mercado spot, ahí se forma el precio o el subyacente. Luego se transan los financieros en otro mercado, sistema de negociación, llamémoslo en general, y de ese sistema de negociación va una cámara de riesgo para que asuma el riesgo de contraparte. Cuando decimos mercado organizado, de esa estructura es que estamos hablando. Esta fue la que me copió Felipe, entonces ya sé. Y tuvo la amabilidad de explicársela siquiera porque es bastante pesada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? En eso sí voy a repetirlas o como a recapitular cuáles son las ventajas de una cámara de riesgo. Garantiza el cumplimiento de los contratos, ¿no es cierto? Entonces mitiga el riesgo de contraparte y lo mitiga hasta un punto en que la misma Basilea, que es tan exigente, dice que el riesgo es cero cuando va a cámara de riesgo. Se utilizan garantías más eficientes porque nosotros solo recibimos garantías bancarias o prepagos, pero en la cámara de riesgo recibe, por ejemplo, TES. Entonces, el que tenga TES o el banco que tenga TES lo puede poner por el que está transando, pues abre más el portafolio de productos. Y también el banco, finalmente, pues para respaldarlo usted, el banco miembro liquidador, para respaldarlo usted ante la cámara de riesgo, pues le puede pedir un montón de cosas, le puede pedir hipoteca, prenda, codeudores, todo lo que piden los bancos normalmente. Entonces el menú de garantías se abre mucho más bajo este esquema de mercado organizado que el que se tiene en el mercado hoy eléctrico. Reduce los consumos de solvencia y consumo de línea de crédito cuando se transan derivados respaldados por cámara de riesgo. Al ser el riesgo cero, eso no va a consumir cupos de crédito. Pues o margen de solvencia pues para los miembros liquidadores. Permite la negociación en plataformas ciegas, entonces yo no sé con quién estoy negociando, entonces no estoy acomodando una prima de riesgo, depende de quién. Permite la valoración de contratos a precios de mercado, entonces no vienen esas sorpresas de un momento a otro, de que en un mes el precio le fluctúe de 150 a 450, sino que usted permanentemente está, el instrumento negociado está incorporando esa información del precio real de mercado y elimina la mutualización, por lo menos en el mercado de energía mayorista,
se traslada el riesgo a toda esta estructura financiera, porque hoy, cuando se nos queda cartera en el mercado, lo que hace el administrador del mercado es que elabora un pagaré y se lo entrega a los que vendieron energía en esa oportunidad para que ellos vayan y hagan el cobro. Nosotros no somos contraparte, no respondemos por eso, ni planeamos pues hacerlo en un futuro próximo. Bueno, les decía que la regulación mundial toda va orientada a que las transacciones vayan a cámaras de riesgo, o sea, que estas transacciones se hagan en mercados organizados. Está Estados Unidos con la ley Dodd-Frank, motivó toda esa crisis financiera del 2008, y está la iniciativa europea de 2012, donde lo que dicen contratos estandarizados, que ojalá sean contratos estandarizados, que haya un contrato marco que incluya subyacente, todas estas condiciones, que se negocien los contratos O13 a través de plataformas tecnológicas, lo que permite una mayor transparencia y provee herramientas para un registro completo y auditable de las transacciones, que haya centrales de información donde conozcan los precios, los volúmenes, y que la compensación y liquidación de las transacciones se haga a través de cámaras de riesgo. Y finalmente remata Basilea versión 3, con medidas para reforzar los requerimientos de capital debido al riesgo de crédito de contraparte cuando se transan derivados en el OTC. O sea, si usted va a transar derivados en el OTC y allí no hay toda esa estructura de cámara de riesgo, pues entonces la valoración que usted va a hacer de su posición y sus consumos de margen de solvencia van a ser otros, van a ser mucho más altos, dice Basilea 3. Entonces, ustedes saben que todo esto finalmente va permeando todas las economías y todo la vamos adoptando. Nosotros todavía se está revisando, no hay una norma de superfinanciera todavía adoptándolas directamente, pero uno ve que el mundo va para allá, va dirigiéndose hacia allá. Bueno, en Colombia, ¿qué tenemos entonces para la gestión de riesgo? Acercándonos a mercados organizados, más de ya hablamos de lo que sí se hace hoy y para qué sirve o no sirve. En el mercado de derivados sobre energía en Colombia, pues el tema de energía es mucho más complejo que los derivados financieros que nos presentaron los anteriores expositores, ¿sí? Por todas las razones que yo ya les he dado, que se compendian en esta tabla, que se las dejo pues para su lectura. Pero básicamente estamos hablando de más volatilidad, no son mercados tan profundos, no se negocia tanto, con tanta frecuencia, hay mucha más regulación porque es un servicio público esencial. Entonces, todas esas son condiciones que le ponen, digamos, más dificultades a armar un mercado organizado sobre un subyacente de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿en qué se ha avanzado en Colombia? Hay una estructura ya financiera para la negociación de futuros. Entonces, hoy existe para futuros sobre electricidad. De hecho, viene operando desde octubre del 2010, que es Derivex. El otro tema que yo ponía sobre la mesa, pero sobre el que no se ha avanzado todavía, es cómo mejorar esas transacciones que se hacen en el OTC, que no son tan estandarizadas, pero que también tengan un mercado organizado detrás. Sí, eso no existe hoy, es una discusión que está muy candente hoy en el mercado eléctrico, pero lo que sí existe hoy son los futuros de electricidad, o sea, productos totalmente estandarizados. Y ustedes se preguntarán por qué llegaron primero los estandarizados antes de los menos estandarizados, y no tengo una buena respuesta. Entonces, Derivex como administrador del mercado, pues lo que hace es determinar pues cuáles son las reglas del mercado. El reglamento del sistema de negociación es fundamental. Dice, usted acá viene a operar, pero bajo mis reglas, ¿sí? Y las reglas las conoce todo el mundo y las tiene que aceptar expresamente, ¿sí? Se hace el seguimiento y control de cumplimiento de las operaciones en el mercado, estructura los productos, determina los precios de valoración. Todos los días esa marcación a precios de mercado, acá también aplica, por supuesto, porque son futuros, y se hace de acuerdo a unas reglas de valoración que establece Derivex. La definición de los servicios de información y la administración operativa del mercado, ¿sí? En ese mercado se hace la negociación, todo el mundo hace sus ofertas y hay un mecanismo de calce automático. De hecho, utilizamos el mismo X-Stream que se utiliza para los otros derivados estandarizados de la bolsa. Entonces, justamente la bolsa presta esos servicios de información a través de Inforoval,
y toda la administración de la plataforma tecnológica. Entonces, cuando en Derivex hace una negociación, la envía a la cámara de riesgo para que haga todo lo que ya dijimos que hacía, ¿sí? Y para poder acceder a Derivex, los que quieren negociar tienen que llegar a través de miembros negociadores registrados en Derivex y en la cámara. Y tiene que haber un miembro liquidador dispuesto a representarlos ante la cámara, porque la cámara solo se entiende con miembros liquidadores, no con el público en general. El subyacente, la información del subyacente, pues le llegó a través del mercado spot de XEM. Esa es la estructura de un mercado organizado que tiene todas esas condiciones en las que hemos estado insistiendo. ¿Sí? Y hoy es para electricidad, pero pues la idea es que se vaya extendiendo a otros energéticos en el futuro. Hay dos tipos de futuros que se negocian, uno más grandecito es sobre la energía de un mes. Hay uno que es 360.000 kilovatios hora en el mes y hay otro, el mini, que es 10.000 kilovatios hora en un mes. El subyacente creo que ya quedó bastante claro, es el precio promedio de esas 24 horas de las que les hablé ahorita. Hay futuros para 18 meses hacia adelante, o sea que usted se puede cubrir 18 meses al futuro. Y la negociación se hace primero en una subasta de apertura 15 minutos muy cortica, luego un mercado continuo de 2 horas, todo el mundo poniendo ofertas y el sistema hace el calce automático, y finalmente una subasta de cierre, también que además es decisiva para la definición del precio de valoración de su posición en el futuro al final del día, para saber si usted ganó o perdió. Y lo que nos explicaban ahora en la presentación de la bolsa, pues al que ganó directamente le abonan a su cuenta y al que perdió le retiran de su cuenta todos los días de la vida. Entonces todos estamos en cero riesgo de crédito al final del día. Esto es como se hace la negociación se hace desde 18 meses hasta abajo 17, porque este es el mes 18, y en el mes 18 el precio contra el que se va a liquidar ese futuro es el precio promedio que tenga todos los días calendario que tenga ese mes. Y la liquidación se hace 2 días después, porque al día siguiente, digamos, mayo 31 es sábado, domingo no se hace nada, pues en los mercados financieros. El lunes es el primer día hábil, ese día tenemos el precio spot, y al día siguiente, segundo día hábil, se hace la liquidación del futuro y la compensación. Entonces es siempre, como se usa decir en estos mercados, T+2, la liquidación. Avances y desafíos, los voy a decir muy rapidito, que ya he ido refiriéndome a ellos. Esto es simplemente un cuadro general, pero lo voy a desarrollar. ¿En qué estamos y qué nos falta? Entonces, con relación a oportunidades de diversificación, llegó un activo acá que tiene unas cosas muy interesantes. El precio de la electricidad no está correlacionado con nada de lo que haya en el mercado financiero. Entonces, ustedes saben la importancia de la diversificación para aumentar el rendimiento y bajar el riesgo. Hace esa maravilla, ¿no es cierto? Entonces, es un muy buen producto para diversificación porque el hecho de la inelasticidad de la demanda, de que el precio es determinado simplemente por la oferta, porque la demanda es inelástica, hace que ese precio sea un precio de un comportamiento totalmente diferente. Pero no es correlaciones negativas, es más bien correlación parecida a cero. Entonces, para personas que sean solo inversionistas es un producto interesante desde ese punto de vista, ¿sí? Ahora, desafíos, pues ofrecer futuros sobre otros commodities, ya les decía, o ofrecer otros instrumentos. Ya viene el tema de las opciones, todavía en electricidad no, pero van a empezar con los otros productos financieros y swaps. Incrementar el conocimiento de los agentes financieros sobre el mercado de electricidad, y también nos ha tocado la viceconversa, o sea, a los agentes del mercado eléctrico sobre el mundo financiero, especialmente este tema de los derivados, que ustedes sabrán que todavía sigue siendo nuevo, a pesar de que ya lleva, uno podría decir, la primera resolución del Banco de la República como reglamentando los derivados en Colombia fue del 2001.
Entonces ya está, es del año 13, pero todavía seguimos diciendo que es nuevo y seguimos en esta dura labor de evangelización. Descubrimiento del precio, una plataforma de negociación que maneje los precios en tiempo real, o sea, donde yo pueda ver los precios en todo momento. Inversionistas y coberturistas pueden tener acceso a la información directamente. Esto es lo que ya tenemos hoy. Usted quiere negociar el 2015, vaya, en Derivex hay una curva de precios futuros que dice la gente a cómo negoció el 2015 y a cómo se están valorando esos futuros hoy. Eso antes no existía. Entonces hoy por lo menos hay algo de información pública sobre cuál puede ser el precio forward de la electricidad y eso ustedes saben que es muy valioso. Disponibilidad de la curva de precio forward, eso era lo que estaba diciendo, y desarrollo de contratos de más largo plazo, aunque ya vamos en 18 meses, creo que ahí nos quedamos un buen rato. Desafíos, pues desarrollar los contratos tipo pico. La electricidad varía mucho, pero sobre todo en las 3 horas, de las 7 a las 10 de la noche, el precio es muy alto y la volatilidad es muy alta. Entonces, muchos mercados para la hora pico sacan unos futuros especiales. Puede ser interesante. O los contratos de cascada, que en el caso nuestro sería que uno pudiera negociar hoy el 2015 completo. Y cuando llegue enero del 2015 el contrato se abre en 12 contratos mensuales y uno empieza a negociar el enero, febrero, marzo, como lo quiera, pero ya abierto en 12 futuros diferentes. Mejoras en la formación del precio de electricidad, también del mercado financiero. Esperamos que al mercado eléctrico también le replique una mejor formación, pues porque va a haber una mayor interacción entre la información mucho más amplia que ofrece el mercado para la formación de precios spot. Y los participantes pues invierten o cubren sus posiciones con base en la información ya no solo del spot, sino también del mercado financiero. Pueden incorporar, tienen más información, ese es el punto, pueden gestionar mucho mejor sus riesgos. Mientras más información tenga uno, lo puede hacer mejor. Y desafíos, pues incrementar la liquidez en el mercado de derivados de energía, que es muy baja, a pesar de que vamos a completar los 4 años, este sí es el sinsabor que nos queda todavía con este mercado, que estos mercados se demoran mucho en desarrollarse y pues tener una demanda mucho más activa. Hoy la demanda es supremamente pasiva, tanto los usuarios no regulados, de los regulados ni hablemos, y de los mismos comercializadores. Finalmente, administración de riesgo financiero, pues hoy hay un instrumento de cobertura para generadores y comercializadores. Para los usuarios también, un usuario no regulado, que su comercializador le diga, le vendo, pero a precio de bolsa, como si usted es usuario no regulado, llama a preguntar hoy, eso es lo que le van a ofrecer, sí le ofrecen. Entonces le vendo, pero a precio de bolsa, entonces pues le toca aceptar, pero va y se cubre contra ese precio de bolsa con los futuros. Eso antes, insisto, no existía. El ajuste de las cuentas contables es otro éxito. NIF tenía una cosa horrible de que para medir la efectividad de las coberturas, que tenían que estar entre 80 y 125, y si no usted sencillamente esa cobertura consideraba que no era efectiva y entonces estaba especulando. Entonces, pero 80 y 125 es una volatilidad, si se quiere, bajita para el caso de la electricidad. Entonces, eso ya desapareció, ya quedó la claridad para NIF, para Colombia, a partir de enero 1, de que usted puede explicar y justificar la efectividad de las coberturas, no tiene que ser cuantitativo, puede ser cualitativamente también. Entonces, eso es una maravilla, es la mejor noticia que hemos tenido este año, porque ese tema de NIF nos tenía bien complicados. Y desafíos, pues la inclusión de la cámara de riesgo para compensar y liquidar esos contratos que les decía, los OTC, sean forwards o swaps, la estructura pues que finalmente quede diseñada, y capacitación continua en el uso de derivados pues, para la realización de las coberturas.